quiero que, por favor, tomemos en consideración que hoy tenemos, como dijo la hermana Nicole, nuestro servicio de fin de año. Yo sé que todos nosotros tenemos determinados proyectos para el próximo año de qué vamos a hacer. Número 1, lo que la gente se propone, bajar de peso. Eso es lo primero que la gente se propone. Los que están contentos con su peso no piensan en eso, pero si se han hecho encuestas y la mayoría gana en que esas son las expectativas que la gente tiene, aunque ya comienzan a hacer la propuesta el día de hoy y dicen que mañana hay que comer porque es el primer día del año y así sucesivamente hasta que esto se va a borde. Pero hoy nosotros queremos traer una palabra que nos ayude a todos nosotros tomar decisiones espirituales. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios es que nosotros no podemos continuar siendo enanos en el Evangelio. No se conforme con lo que usted ya sabe. Esto es un camino de crecimiento y sobre todo un camino de compromisos. Y vamos a traer esta prédica hoy que tiene un título un poco retador y el título es que es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos. Es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos. Vamos a ver cuál es el mensaje que el Señor nos trae a todos. Busquemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 13 y vamos a leer unos 9 versículos. Juan capítulo 13 del 21 al 30. Hay mucha gente enferma, vamos a orar por ellos que han faltado porque están enfermos. Una gran lista de personas enfermas. Juan capítulo 13. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 30. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaba en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el beneficio que ella trae a nuestras vidas. Señor, hoy es un día muy especial para los que llevamos este calendario y es el último día del año. Te pedimos que para tu gloria tú nos ayudes a equiparar nuestra mente con propósitos y que en esos propósitos estés tú. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos, oh Padre divino, Padre celestial, a conocer por qué nosotros estamos vivos. ¿Cuáles son los propósitos por el cual nos tienes todavía de pie? Sabemos que creaste todo, incluyéndonos a nosotros para tu gloria. Ayúdanos a enfocarnos en ello. Y permite, Señor, que hoy salgamos de este lugar lleno de decisiones, no de emociones. Permite que nuestras vidas puedan ir en crecimiento, uniéndonos a tus mandamientos y conociéndote a ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, se pase en medio nuestro y que tú aquietes nuestras mentes y que tú pongas nuestro corazón receptivo a querer aprender esa palabra que nos ayuda a cambiar.
En Jesucristo nosotros oramos suplicándote, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el efecto por el cual fue dicha por ti. En Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Y amén. Es muy importante que nosotros entendamos cuando se está predicando algo, el pasaje completo. Al principio se leyó que Cristo estaba en el aposento alto celebrando la Pascua y equiparando a sus discípulos porque se iba a ausentar. Cristo había lavado los pies de los discípulos antes de que se produjera lo que nosotros acabamos de leer. Y en medio de la celebración, Cristo pronuncia estas palabras que perturbaron la mente de los que estaban sentados. En Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 8, Marcos nos dice que estaban en la mesa comiendo con Jesús y dice: yo les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me va a traicionar. El verso 19 nos dice que los discípulos comenzaron a entristecerse. Nosotros no sabemos cuál fue el motivo por el cual ellos se entristecieron, pero después de más de 3 años y medio de haber estado con Cristo, seguro era que ellos amaban a su maestro. Y escucharlo decir que uno de ellos lo iba a traicionar es muy posible que le trajera un dolor en el corazón. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado lo que es la traición, pero duele, duele. Y duele de quien uno más quiere, de quien uno menos lo espera. Nos sorprendemos, nos rompen el alma, nos quitan el aliento y nos provoca una tristeza que es difícil que la podamos superar. Tenemos que trabajar con ella por mucho tiempo. Sin embargo, quizás lo que lo llenó de tristeza es que el maestro pensara eso de ellos. Es como si ahora yo le dijera a uno de ustedes en particular: yo sé que me vas a traicionar. Esa persona puede que se sienta ofendida, porque en ese momento su pensamiento no está en que me va a traicionar. Es posible que esto le pasara por la mente a los discípulos cuando Cristo le dijo esto. Quizás fue un anuncio poco apropiado. Es como cuando usted está en medio de una fiesta y llega algo y hace un comentario, rompió el ambiente. Rompió ese sentido de celebración en el que nosotros estamos. ¿Cómo es posible que tú vengas a decir una cosa como esta cuando nosotros estamos en plena fiesta? Y pueden que se hayan preguntado por qué tú no dices eso en otro momento y espera que nosotros terminemos nuestra celebración. El versículo 23 nos dice que los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Las palabras del salmista describen literalmente lo que pasó con nuestro Señor. Y el Salmo 41 en el versículo 9 dice que hasta mi mejor amigo, en quien yo tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Y vuelve y dice el Salmo 55 del verso 12 al 14, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si fuera así yo pudiera soportarlo, ni es uno que me odia el que se alza contra mí. Si fuera así yo pudiera ocultarme de él, sino que es uno que es igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Estos son 2 versículos que nos describen claramente lo que es el dolor del traicionado. Y Cristo está experimentando justamente lo que el salmista había predicho cientos de años antes. Dice el verso 23 que el discípulo a quien Jesús amaba
estaba sentado a la mesa junto a él y que Simón Pedro le hizo unas señas y Simón trató de decirle a Juan: investiga, ve a ver quién es el que está, quién es el que lo va a hacer, investiga. Yo me imagino que fue señas que le hizo. Y Cristo le contesta a Juan. Usualmente en las cenas pascuales los menores de edad se sentaban al lado del Padre. Juan era el menor de todos los discípulos. Se dice que Juan a lo mejor tenía algunos 15 años, un jovencito, y estaba recostado en el pecho de Cristo, aparte de que ellos eran familia sanguíneamente. Y él era una posición del niño de la casa. Y como estaba tan cerca de Jesús, le pudo haber preguntado en secreto quién era que lo iba a traicionar. Y las escrituras nos muestran que es muy posible que estaba en esa posición en el pecho de su maestro, haciéndole la pregunta. Porque los que estaban sentados, ninguno identificaron que lo que Cristo le había respondido. Porque más adelante el texto nos dice que Judas se paró y salió, y ninguno de los discípulos sospecharon que él había salido a concretar el precio de la traición. Por lo pronto, el único que escuchó fue Juan, que lo escribió. Ahora, Cristo le dice: al que yo le voy a dar el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. Cuando se hacía esto todavía en el Medio Oriente, que se moja el pan para dárselo a alguien, es cuando el dueño de la casa tenía un huésped, tenía un invitado muy especial, le servían una sopa, untaban el pan, se lo daban al invitado especial, ese invitado que se respetaba, ese invitado que se quería, ese invitado que era apreciado. Si nosotros nos damos cuenta, Jesús, a pesar de saber que Judas lo iba a traicionar, que lo iba a entregar, le estaba dando a entender con este acto de mojar el pan con su propia mano que lo amaba, que lo respetaba y que lo apreciaba como amigo. El verso 21 nos dice que Jesús se angustió mucho. Pero Jesús aquí no se angustió por lo que él iba a pasar. Jesús se angustió por lo que Judas había hecho. A veces hay dolores que uno siente por lo que el otro está haciendo incorrecto y uno llora y sufre por esa persona, y no es, el daño no se lo están haciendo a uno, el daño se lo está haciendo la persona que está cometiendo el error. Y el que ama de verdad está en esta posición, de este lado, sufriendo por el que está actuando incorrectamente. Y en este caso la angustia de Cristo fue por ver lo que le deparaba a Judas después de traicionarlo. Ahora, Judas como traidor, muchas veces, recuerden que el título de hoy es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos. Judas muchas veces escuchó a Cristo, duró 3 años y medio con él. Lo vio sanando enfermos, lo vio multiplicando los panes y los peces, lo vio teniendo misericordia, levantando enfermos, resucitando muertos. ¿Qué no vio Judas? Lo vio todo. Y en el Sermón del Monte lo escuchó perfectamente cuando Cristo habló de que no debemos de almacenar tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban, que no debemos almacenar nuestros tesoros aquí abajo, sino que debemos de almacenarlo en el cielo, donde no pueden ser corroídos, ni los ladrones lo pueden robar. Donde está ese tesoro es allá arriba. Y escuchó cuando Cristo decía que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nuestras acciones demuestran dónde está nuestro corazón. Y Judas era un avaro y escuchó a Cristo decir esto, y tuvo tiempo para reflexionar en cuanto a lo que Cristo estaba diciendo. E incluso Cristo advirtió sobre lo que vendría ante aquel que se iba a levantar para traicionarlo. Judas no estaba ajeno de cuál iba a ser su final, porque Cristo lo había dicho antes.
En Mateo 26, en el capítulo 24, dijo que el Hijo del Hombre tenía que morir, tal y como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traicione. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas escuchó esto. Y en el momento en que Cristo está lavándole los pies a los apóstoles, yo me imagino cómo esa mirada de Judas estaba puesta en Cristo. Cristo en el suelo lavándole los pies y Judas con sus ojos inclinados hacia él, pensando, dentro de poco tiempo yo te voy a traicionar. Y Cristo lo sabía y le lavó los pies. Después de comer el pan, nos dice el verso 27, Satanás entró en él y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y escuchen esto, nosotros no estamos ahí, pero lo más seguro es que Cristo se lo dijo con amor, porque si no los discípulos hubieran entendido que Él era el traidor. A Jesús le quedaban horas de vida, pero lo que más nos debiera a nosotros llamar la atención es la esencia amorosa y perdonadora de Jesús ante Judas. El verso 1 de este capítulo 13 nos dice que Jesús había amado a sus discípulos durante todo su ministerio que realizó en la tierra y que los iba a amar hasta el fin. En ningún momento aquí aparece que Cristo iba a dejar de amar porque lo habían traicionado. Ahora, vamos a destacar algunas actitudes de los 11 discípulos. Esa pregunta que se hicieron: ¿seré yo? Definitivamente se sentían incapaz de cometer un acto tan atroz como de traicionar a su maestro. Los discípulos iban a aprender, como nosotros hoy también, a hacer cosas que ellos jamás se atrevían a reconocer que lo podían hacer. Vamos a detenernos a pensar que esa bondad que nosotros tenemos, que esa forma correcta de actuar, no es más que pura gracia para no hacer lo incorrecto. Es la gracia de Dios, sus medios de gracia son los que nos frenan para que nosotros no hagamos las cosas, porque nuestro corazón está siempre preparado con las lanzas, con la flecha, con las bazucas, póngale el nombre que usted quiera, para hacer lo malo. Ninguno de nosotros es tan bueno como nosotros nos creemos. Y si no, vamos a ver algunos ejemplos que la Biblia nos muestra. Vemos a Abraham, que fue capaz de mentir para salvar su vida, entregándole su esposa a otro hombre para él mismo salvar su vida. Abraham, cuando llegó al reino de Abimelech, le dijo a Abimelech que Sara era su hermana, porque tenía miedo de que lo mataran para quedarse con ella, porque ella era muy hermosa. Y permitió que se la llevaran al palacio. Y él no sabía que esa noche iba a pasar, pero esa noche Abimelech tenía todo el derecho de acostarse con ella y hacerla su mujer. Y Abraham afuera, habiéndole entregado a su mujer para él salvarse la vida. Con esto nosotros podemos ver que que es el padre de la fe, fue capaz de hacer algo que es posible que con el tiempo él dijera: pero ¿y cómo yo caí en esto? ¿Cómo yo fui capaz de hacer una cosa como esta?
Encontramos aquí a un Moisés que jamás pensó que en un arranque de ira tomaría las 2 tablas escritas por el mismo dedo de Dios y tirarla al suelo y romperla. Después del tiempo, cuando se enfrió, pudo haber dicho: ¿cómo es posible que estas tablas que fueron escritas por el mismo dedo de Dios y que me fue entregada por los ángeles, algo que nunca en la historia había ocurrido, y yo en un ataque de ira acogí, las rompí y las tiré al piso? O las tiré al piso y las rompí. David, un hombre conforme al corazón de Dios, que todavía en Cristo tenemos las promesas que Dios hizo en su linaje. El deseo por una mujer hizo que se la quitara a un hombre casado con ella. Y no obstante a eso, después de adulterar, robarle la mujer, lo manda a matar. Y nosotros escuchamos la descripción en el Salmo 51, él describiéndose: en maldad yo he sido concebido, en maldad me concibió mi madre. Que cuando le contaron la historia, poniendo personajes anónimos de quienes habían hecho esa atrocidad, sin él identificarse que era él que lo había cometido, él dijo como rey: ese hombre hay que matarlo. Hasta que Natán, el profeta, le dijo: ese hombre eres tú. Pedro jamás pensó que él podía haber negado a su maestro. En Lucas 22:33 nos revela su respuesta: Señor, yo estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré. Y al otro día, frente a la misma cara de Cristo, Pedro dijo: yo no conozco a ese hombre. Cuando se sintió presionado, él comenzó a maldecir, a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y cuando se dice que él comenzó a maldecir, en el pueblo hebreo se usaba que las maldiciones recaigan sobre mí si yo estoy hablando mentira. Hasta eso se atrevió Pedro a decir. Y una de las cosas más comunes son que cuando estamos en medio de presión para poder salir bien, se miente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar este tipo de cosas a nuestras vidas? Con una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste sorprendido por ti mismo haciendo algo que tú no creías que eras capaz de hacer? Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra justicia frecuentemente nos lleva a pensar que nosotros no somos capaces de hacer cosas que sí somos capaces de hacer. Hay hombres que han matado a sus esposas y después que las matan dicen: ¿qué fue lo que hice? Y un sinnúmero de cosas que tendríamos horas para poder decir. Madres, tenemos testimonio de niñitos que han estado en peligro y de piedras pesadas que solamente una grúa las podía levantar, y las madres se han entrado dentro de las piedras y la han levantado con fuerza de una grúa para poder salvar a sus hijos o a uno de sus hijos que estaba ahí dentro. Pablo advierte en 1 Corintios 10:12: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Nosotros minimizamos nuestras debilidades y amplificamos nuestras fuerzas. Nos volvemos ciegos a nuestros pecados entre ese juego de cosas: orgullo, autosuficiencia, autojustificación, magnificación de las fortalezas y minimización de mis debilidades.
nos hacen estar en un terreno creyendo que no somos capaces de hacer cosas por las cuales negamos a nuestro Maestro. Ahora, lo interesante de todo esto es analizar por qué. Lo interesante de esto es que Dios permite esas caídas porque hay motivos en ella. Y uno de esos motivos es humillarnos para que nosotros no nos engrandezcamos. Muchas veces cuando estamos en las prácticas religiosas, mire, en la vida del cristiano hay un tiempo, que hay una búsqueda por Dios y que vienen a la iglesia sin falta todos los estudios bíblicos. Me la estoy gozando y orando y ayunando y haciendo de todo. Y llega una ráfaga en donde los ayunos se fueron esto, se fue el otro. Comenzamos a actuar en la pura chuleta en todo lo que hacemos, por decir en la carne. Eso fue la vida pasada. Y suceden muchísimas cosas en nuestras vidas precisamente para eso, para que nosotros nos demos cuenta de que no es por el esfuerzo que hacemos, sino porque el que está con nosotros es Dios para ayudarnos a poder seguir caminando en la meta. En Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 2, Dios le dijo al pueblo: yo te he traído este desierto durante estos 40 años para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que hay en tu corazón. Y como yo he dicho otras veces, Dios no necesita ponernos a prueba para saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Dios nos pone en prueba para que nosotros mismos veamos qué somos capaces de hacer. Otro punto es que otras veces Dios permite esas caídas para que yo deje de acusar al otro. ¿Y cómo fue posible que hizo una cosa como esa? Yo no sería capaz. Cuidado con eso. John MacArthur comenta una historia de los tiempos que Billy Graham era jovencito. Habían 3 hombres que eran los más destacados en los Estados Unidos. Había uno, y MacArthur lo describe, esto no es una descripción mía, es una descripción de él, sumamente hermoso físicamente, con una elocuencia tremenda. Y ese hombre predicaba maravillosamente. El que tenía menos promesa aquí era Billy Graham. Y el más elocuente de todos, el que se creía que iba a ser el número 1 en los Estados Unidos, en plena campaña, en una campaña que estaba haciendo en Nueva York, declaró que él era agnóstico, que él no creía en nada. Sin embargo, Billy Graham murió con las botas puestas y era el menos prominente, como yo siempre digo, y que esto se quede en el lema de ustedes cuando ya yo no esté en sus vidas. Lo importante no es cómo uno comienza, sino cómo uno termina esta carrera. Dios permite que nosotros no caigamos para que nosotros no acusemos a otros de hacer cosas que yo no sería capaz de hacer. Cada vez que yo escucho a alguien que dice: ¿y cómo es posible que hayan hecho una cosa como esta? Yo no sería capaz de hacerlo. Mi amado hermano, usted lo es. Lo único que no ha tenido la oportunidad para hacerlo, pero lo es. Otras veces Dios lo hace porque en la caída yo resulto rota en pedacitos, en pedazos. Y ahí se aplica lo que Dios le dijo a Jeremías cuando le dijo: ve a la casa del alfarero para que mires. Y cuando Jeremías fue a la casa del alfarero, ¿qué vio? El alfarero estaba haciendo una pieza y la pieza no le salió al alfarero como él la quería. ¿Y qué hizo? La rompió y la hizo de nuevo. Muchas veces Dios permite que nosotros nos caigamos al piso y nos rompamos en pedacitos para entonces Él hacer la figura que quiere.
A veces, el punto 4, hay un espíritu de legalismo en nosotros y nos consideramos mejores que otros, superiores espiritualmente. Se considera más avanzado que otros y por eso condena a otros con frecuencia. Y es por eso que Dios tiene que ayudarme a mí a través de la caída a hacerme ver que yo también soy capaz de caer. Los discípulos en el fondo no se creían capaces de traicionar a Cristo. ¿Seré yo? Ahora, esto es una cosa maravillosa. La descripción que nos da Cristo de su perdón. Él no lo dice, pero sus actos. La magnitud del perdón de Cristo. Yo le decía, cuando escribí esto, digo, ¿cómo lo escribo? Porque es que no hay palabras para nosotros poder describir cómo nuestro Señor tiene misericordia de nosotros y nos perdona. No solo Pedro estaba sentado en esa mesa. Cristo estaba rodeado por 11 hombres que también eran capaces de hacer cualquier cosa. En esa mesa estaba un Tomás incrédulo, estaba un Felipe que después de 3 años le pregunta a Cristo, muéstranos al Padre, y Cristo le reprocha, tanto tiempo yo he estado con ustedes, Felipe, y todavía tú me estás preguntando que te enseñe al Padre. Tenemos un Jacobo y un Juan, que cuando leemos el versículo anterior nos vamos a encontrar que ellos pretendían y querían tener una posición elevada en el reino terrenal que supuestamente Cristo había venido a hacer. Tenemos a un Mateo, un despreciado recaudador de impuestos. Tenemos a un Simón el celote, que era un revolucionario, era de guerrillas. Eran de los que andaban con unas dagas, con unas espadas para pelear, porque eran patrióticos. Tenemos a un Natanael que era un cuestionador. Y de Nazaret podrá salir algo. Todos habían estado cerca de Jesús y a la vez estaban lejos. Somos capaces de traicionar a nuestro Maestro una y otra vez. Y pocas horas de sentirse incapaces de traicionarlo, todos lo abandonaron y lo dejaron en la cruz. La Biblia nos dice que la conciencia perturbó más adelante a Judas y optó por ahorcarse. El remordimiento por haber vendido a un inocente que lo había llevado a que lo mataran. Que conste, no fue arrepentimiento, porque él sabía y conocía a Cristo. Si él hubiera ido a la casa de Caifás como entró Pedro y le hubiera dicho, aunque sea vociferando, perdóname maestro, que me equivoqué, perdóname, pequé contra ti, perdóname. Judas no lo hizo. Yo siempre he dicho que el suicidio es autoconmiseración. El que se suicida es porque se ama demasiado y no quiere seguir sufriendo. Y Judas hizo esto. El cargo de conciencia, el remordimiento que él tenía fue que lo llevó al suicidio, no fue que entregó a Cristo. Fue por él mismo que se suicidó. Pedro reconoció su fracaso y lloró arrepentido. Qué triste cuando nosotros sabemos que hemos fallado a un ser querido. ¿Cómo decirle cómo y cuánto lo sentimos? ¿Cuánto anhelamos pedir perdón y así restablecer nuestra relación? Ese es el deseo. Pero Pedro no tuvo esa oportunidad. El maestro ya había sido clavado en una cruz y no hubo un momento de pedir perdón.
No hubo una condición, una situación para él poder disculparse. No hubo esa ocasión. Y de asegurarle que a pesar de su debilidad, él verdaderamente lo amaba. No hubo esa oportunidad. A veces cuando nosotros le fallamos a alguien o le hemos fallado a alguien en el pasado y sabemos que esa persona ya murió, ¡uy! ¡Qué dolor! Porque tuvimos la oportunidad y no la aprovechamos. Ahora, ¿a quién le pido perdón? Porque ya esa persona se fue. ¿A quién? Pero Cristo es diferente. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Cristo le pidió perdón al Padre por los que estaban en su entorno, crucificándolo. Y pidió perdón por los fariseos y los saduceos que no estaban ahí presentes. Cuando Cristo resucita, las palabras del ángel fue: díganle a Pedro. Eso parte el alma. Lo traicionó. Y el ángel se encargó de decirle a las Marías: díganle a Pedro. Y ahí nosotros en ninguna parte vemos que Pedro se disculpó con él. Cristo lo había perdonado. El maestro le estaba perdonando y de nuevo contaba con él. Una vez más, eso nos demuestra que el amor de Dios nos alcanza donde quiera que nosotros estemos. Al igual que Pedro, tú puedes haber experimentado la crisis de traicionarlo o de traicionar a alguien muy querido. Si algo nos enseña la vida de este hombre es que no tienes que acostumbrarte a vivir fracasado por lo que hiciste. Hay personas que no quieren salir de ahí después que cometieron su error. Quizás tú hayas negado al Señor en público por temor a la burla de quienes te rodean. Quizás tú has hecho alianzas con gentes que tú sabes lo que que le están dando la espalda a Dios. Quizás estés atado a alguna adicción que te hace cometer acciones que sabes que desagradan a Dios y denigran tu vida, tu cuerpo, tu mente y tu alma. Quizás hayas lastimado a alguien cercano a ti y crees que no mereces ser perdonado. Quizás sencillamente te sientes indigno de acercarte al Señor con tantas veces. Yo he escuchado a personas que dicen que tienen que arreglar cosas antes de venir a los pies de Cristo. Cualquiera que sea tu fracaso, tu error o tu pecado, hay una buena noticia. La resurrección de Jesucristo nos trae la certeza de un perdón absoluto. Si en tu corazón tú te has hecho la propuesta de pedirle perdón al Padre por lo que hayas hecho, por tu lejanía, aquí el Señor escudriña tu corazón y lo escucha y perdona y te da una nueva oportunidad. El Señor quiere que sepas que Él también te perdona si le pides ese perdón. No hay por qué estar afligidos por nuestro pasado, hoy como ayer. Resuena en nuestros oídos y en nuestro corazón. Dígale a Pedro. Y nosotros vemos que en la aparición que tuvo Él con sus discípulos, a ninguno les reprochó que lo dejaron solo. No le sacó cuentas a ninguno de lo que habían hecho. La esperanza que nosotros tenemos es esta: que si Cristo resucitó en la cruz del Calvario,
hoy nosotros tenemos todavía esperanza de comenzar un 2024 agarrado de la mano de nuestro Maestro. Que nosotros tomemos la decisión el día de hoy, aparte de saber que somos perdonados si genuinamente pedimos perdón. Miren, mis amados, no se acuesten esta noche sin haber llamado a esa persona que tienen que pedirle perdón. No le niegue al otro lo que usted recibe gratis. Comience de nuevo. Que el 2024 le entre sin cuentas. ¿Usted se apura mucho por pagar las deudas que tiene? Esta es la más importante de todas. Arregle su cuenta con quien usted le haya hecho daño. Llame a la persona que usted no se justifique, olvídese del asunto. Llame. Bueno, la pastora dijo que tenemos. No. Esto es una decisión que usted tiene que tomar convencido de que esto va a ser para bien. De que esto va a hacer que usted escale y suba al umbral de Dios. Antes de que nosotros terminemos el día de hoy, vamos a hacer un círculo. Y en ese círculo nosotros le vamos a pedir al Santo Espíritu de Dios que nos ayude y nos revele cuáles son esas personas que tenemos que mandarle ese texto, que tenemos que llamarlo por teléfono. Hay personas que no quieren ni que le pidan perdón ni perdonar. Pero perdona tú de corazón y decláraselo a Dios que ese perdón se inscribe en el libro tuyo. Vamos a hacer un círculo y vamos a orar. Vamos a terminar este año por aquí. Tienen que extenderse porque tenemos todo que agarrarnos la mano. Corazón, Señor, un corazón para adorarte. Señor, te damos muchas gracias, Padre.
la esperanza que tenemos en Jesucristo. Señor, aquí hay padres con hijos que los han abandonado y los han dejado solos en su vejez. Aquí hay hijos disgustados con los padres. Hay dolores por padres que han abandonado y están ausentes. Hay hermanos que han traicionado. Hay esposos que han herido a esposas. Hay esposas que han herido a esposos. Hay adultos que fueron niños maltratados y recuerdan los maltratos de su niñez. Hay hijos batallando para perdonar a sus padres. Hay amigos íntimos que se han amado con el alma y han traicionado. Nos han robado. Cuántas heridas, Señor. Pero queremos comenzar el 2024 con tu bendición. Y hoy, Señor, en este círculo que estamos haciendo, nosotros sacamos de nuestra prisión a todo aquel que no hemos perdonado. Liberamos de esta cárcel, Señor, aunque nos ha dolido. El dolor puede que no se vaya, pero sí el perdón puede salir. Señor, que también nosotros podamos ser perdonados por aquellos que le hemos hecho daño. Ayúdanos, Dios mío. Te necesitamos, Padre, porque el perdón es una decisión. Y hoy nosotros decidimos comenzar sin cuentas. El no apresar a nadie en nuestra cárcel, sino soltarlos. Y te entregamos la llave. Sana nuestros corazones. Y ayúdanos, Dios mío, a parecernos a tu Hijo Jesucristo. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, te glorificamos, Señor. Y pasa amnesia en nuestros corazones por lo que ha sido nuestro dolor por muchos años. Bendecimos tu nombre y te alabamos, porque el perdón que tú has otorgado a nuestras vidas no tiene precio. Nos alineamos a ti, suplicándote que el mismo sentir que hubo en Cristo también lo esté en nosotros. Bendice esta iglesia, Señor, y cada uno de los que estamos aquí y también a los que nos ven, que tengamos un 2024 rebosado de tu presencia. Que en la página o en la hoja que escojamos para escribir nuestros proyectos, nos detengamos con la hoja vacía, no escribiendo lo que queremos hacer, sino que tú pongas en nuestro corazón lo que tú quieres que sea, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, bendice a esta iglesia, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz año nuevo a todos.